Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y me es grato saludarles y poder compartirles este programa que tiene un mensaje especial del libro de Proverbios en este trimestre, y estamos hoy abordando el tema cómo tratar las peleas. Todos necesitamos saberlo y el sabio Salomón nos va a ayudar muchísimo, y por supuesto tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Lo que estamos tratando es sabiduría para vivir, y tenemos el lindo privilegio de tener un invitado especial. Con nosotros está un líder de jóvenes JA de la Asociación Centro Occidental. Es el pastor Ismael Hernández. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un gusto estar en este lugar para compartir las bendiciones del Señor a través de su palabra. Pastor, estamos con un libro de ética cristiana y un tema que sin duda es para todos. Si alguien dijera que él no tiene problema, no hay peleas en su vida en algún momento, pues no es de este planeta, es alguien sobrenatural o es mentiroso. Así es. Todos tenemos que ver en algún momento con alguna dificultad. ¿Qué nos trae la lección de esta semana, pastor? Bueno, es maravilloso para nuestra sociedad saber entendernos. Y precisamente el tópico para esta semana, cómo tratar con las peleas. Y es que como vivimos en sociedad, en cualquier momento de nuestras vidas existen roces, existen problemas. Pero qué maravilloso es que la lección nos ayuda a entender para poder vivir en paz, vivir en armonía con todos los que nos rodean. Y a propósito, el versículo tiene mucho para decirnos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. O sea que es una bendición vivir en armonía con los demás, así tengamos poco. ¿De qué nos vale tener mucho y vivir en tristezas y vivir en contienda con las demás personas? Así que la palabra del Señor nos invita a vivir cada día en paz con las personas que están a nuestro lado. Sí, el autor de hecho dice que detrás de la fachada aparece problemas, miserias, desgracias, florecen esas cosas. Pastor, el pecado y los amigos, ¿algún problema el pecado puede producir en esa relación entre amigos? Bueno, desde el cielo, cuando Lucifer se fue contra Dios precisamente, este ángel creado por Dios era parte de Dios. Era parte del contexto muy del cercano. cielo, claro, por supuesto. Muy cercano. Pero lamentablemente empezó a hablar mal de su amigo, de su creador. Igualmente puede pasar con nosotros. En ciertos momentos de la vida pueden llegar comentarios inadecuados o críticas aún a nuestros amigos, y empezamos a hablar mal de ellos. Y eso nos lleva a vivir una hipocresía. Por lo tanto, el pecado puede afectar aún nuestras amistades, y nos damos cuenta en el transcurso de la historia y en la relación de los países y aún de la parte política y empresarial, que en cierto dado momento de la vida vienen discusiones y pueden haber relaciones maravillosas de amigos y luego se tornan en discusiones y en enemigos, ¿no? La lección menciona que el amor y no el chisme debe ser lo que prime cuando hay alguna situación de algún mal informe con relación a nuestros amigos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el amor es totalmente necesario para tener una buena relación con las demás personas. Fíjese nomás usted que en la relación de pareja debe primar, por supuesto, el amor. Pero a veces puede suceder que hablemos mal de nuestro cónyuge con los amigos, con algunas personas, y esto puede hacer un gran daño a la pareja. Por lo tanto, el amor es de gran necesidad, ¿cierto? Es muy necesario en nuestra vida y en la relación con las demás personas. Importantísimo, pastor. Y hablemos de esa expresión, ser justo. Bueno, con nuestros actos debemos ser justos, con nuestras palabras debemos ser justos. Y por supuesto, cuando en nosotros hay amor, ese acto de amor, así como lo hizo Jesús hacia con nosotros, así como lo hizo el cielo, que dio a su Hijo, aunque no lo merecíamos, nos dio su justicia maravillosa.
así debemos ser nosotros con referente a lo que nosotros hablamos, ¿cierto? A veces puede ser que lo que nosotros hablemos no sea justo, porque afecta a otra persona. Así que en nuestras palabras debemos ser justos. Y aunque nosotros no merecíamos la justicia divina que merecíamos nosotros era la destrucción, Dios nos da su misericordia. Nosotros con los demás debemos ser justos, debemos amarles y tratarles bien, aunque ellos nos hagan mal. De hecho, Pablo dice que cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo, ¿no? Y en este tema aparece ahí el cuadro de Jesús y la mujer pecadora. Sí. Esa es una gran lección, pastor. Claro, por supuesto. Y esta mujer, pues, según los fariseos, debería ser apedreada. Según los fariseos, esta mujer no debería recibir el perdón de Dios. Sin embargo, Jesús la sana de todos esos años que tenía en su enfermedad y le dice, vete y no peques más. Significa entonces que cuando nosotros procedemos como en ese caso, estamos pasando por alto algunas cosas. De pronto, ¿fue Jesús injusto al tratarla o trató como debería ser al perdonarla? No, Jesús fue justo, así como nos perdona nuestros pecados. A veces nosotros pensamos que los pecados de los demás son demasiado grandes y los nuestros no. El Señor es justo y perdona aún los pecados más grandes y nos perdona a nosotros que tenemos grandes pecados. Pastor, este es un mensaje de mucha esperanza. Quizás hay alguien que está viendo este programa y necesita esa esperanza. Así es. Sí. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Así es. Y si alguno de ustedes piensa y cree que el Señor se ha olvidado y de pronto no hay solución para su problema, el Señor te perdona. El Señor es justo y perdonará aún el pecado si es grande tuyo. Qué esperanza, qué maravilloso. Y bueno, en el tema del trimestre pasado abordamos Santiago, hablamos acerca del lenguaje, de la lengua, las palabras, y el título de esta parte de la lección es Otra vez las palabras. ¿Qué importancia tienen, pastor? ¿Cuánto podemos hacer? La palabra es y no algo, hacer, ¿no? Sí, la palabra es algo que construye o destruye. En cierta ocasión, un rey le pidió a un súbdito cocinero que le hiciera el mejor plato. Y bueno, él fue y consiguió en el mercado y le hizo una lengua sudada. Y él comió y se agradó y luego le dijo, tráeme el peor plato que exista. Y fue al mercado y le sirvió lo mismo. El rey confundido le preguntó, ¿por qué me traes lo mismo? Dijo, porque con la lengua se puede construir, destruir. Con la lengua es lo mejor, pero también es lo peor. Así que, apreciado pastor, apreciados hermanos, con nuestras palabras podemos exalzar a las personas, podemos ayudarlas, podemos tomarlas de la mano e ir hacia adelante, pero también con nuestras palabras podemos destruirlas, podemos hacer lo peor, así que es de gran importancia. Pastor, este tema es fundamental, muy importante dentro de la lección. Las palabras transmiten tranquilidad como también podrían causar mucho daño, ¿no, pastor? Mucha zozobra. ¿Qué, por ejemplo, en relación con la vida matrimonial? Oh, por supuesto. Una gran parte del desarrollo de la vida del matrimonio es precisamente el diálogo. Y en el diálogo se expresa lo que hay en nuestro corazón y puede traer intranquilidad para nuestro cónyuge, como también puede traer una tranquilidad de seguridad, de acuerdo a lo que nos diga nuestro cónyuge. Usted me hizo recordar una frase que aprendí hace muchos años. Comunicándonos nos entendemos, entendiéndonos nos comprendemos y comprendiéndonos amamos. Cuán importante es la comunicación, ¿no? Totalmente. Pero palabras sabias. Palabras sabias. Pastor, los dos lados de la historia. Hablemos de esos dos lados de la historia que plantea el autor de la lección. Así es. Nosotros creemos que lo sabemos todo y no lo sabemos. Oye, hay algo interesante ahí, pastor. El autor dice, las mentes del insensato se centran de la siguiente manera. Dice, las mentes cerradas se conjugan con las bocas abiertas en el insensato. O sea, es de mente cerrada, pero de boca abierta, ¿no? Así es. Y cuando eso sucede, y que posiblemente nos pudo haber pasado en algún momento y nos puede pasar, hablaremos cosas inadecuadas. Porque nuestro corazón no ha sido tocado quizás por el Espíritu Santo y hablaremos cosas que no son. Dios lo conoce todo. Dios sabe todo, así que Él no necesita una segunda opinión. Pero nosotros que solo vemos un lado de la historia, necesitamos averiguar o ver un poco más.
Y por supuesto pedirle a Dios que todo lo ve, para que nos ayude a tomar una buena decisión y no hablar con la primer visión o con la primer parte que nosotros creemos que es, y así tendremos que posiblemente perjudiquemos con nuestros actos o nuestras palabras a la otra persona. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con las versiones que recibimos. Así es. Y informarnos completamente. De una mejor manera, claro, por supuesto. Pastor. Así es. Hay un relato interesante al culminar este repaso de la lección. Hablemos de él. Ese rey, otro rey que aparece en la escena, ¿no? El otro no aparecía en la historia. Pero muy al punto. Muy al punto, así es. Sí, un rey que quería darle un puesto a una persona, pero pidió algo que quizás no pediríamos ninguno de nosotros. Y me llamó la atención porque el rey pide a sus súbditos que el que le diga la mentira más grande. Y así que sus súbditos empiezan a buscarle la mejor mentira, la más adecuada, la más engañosa. Y traen la cantidad de mentiras y él dice, no, esta ninguna me convenció. Así que le dice a su asesor, mira, oye, ¿tú por qué no participaste del concurso de la gran mentira? Y él le dice, bueno, realmente no quise participar porque no acostumbro, no me gusta, no soy mentiroso. Así que le dijo, muy bien, así que tú ganaste. No, y de hecho, pastor, qué lección tan importante. Cuando presenta Apocalipsis, los salvos dice que junto al monte de Sión está Jesús, sus 144,000, en cuyas bocas no hubo engaño, ¿no? Oh. ¿Mentiras blancas, pastor? ¿O piadosas? Lamentablemente eso suele suceder en el ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Y hay profesiones que son difíciles porque tienen que utilizar ciertos asuntos, pero ante Dios cualquiera de los pecados tiene el mismo tamaño. Por lo tanto, es importante que el Hijo de Dios sea veraz, sea correcto, aunque en el transcurso de nuestra vida lamentablemente cometamos errores como el de mentir, ¿cierto? Pero el Señor nos ayudará para poder superar, ¿cierto? Y hacer su voluntad. Y alguien afirmaba que una mentira parcial, una verdad parcial es una mentira total, ¿no? Correcto. Tremendo. Pastor, ¿cómo resumir la lección de esta semana tan importante que nos hablaba acerca de cómo nosotros enfrentar ese problema de las peleas, cómo tratarlas? Pues realmente es importante el contenido de la lección de esta semana, porque nos invita a vivir en paz, a vivir en armonía. Todo lo que conlleva a tener una buena relación, empezando por nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge. Así es. Pienso yo que vivir una vida tranquila de la mano del Señor nos lleva a vivir una vida tranquila alrededor de nuestro prójimo, de nuestra comunidad. Yo pienso que es importante que vivamos nosotros haciendo la voluntad del Señor y con nuestro testimonio a nuestro alrededor podamos testificar que Jesús vive en nosotros y que lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Pastor, perdone, usted habló de testimonio, somos cartas leídas. ¿Cuán importante es el testimonio? Porque podemos hablar mucho, decir muchas cosas. Sí, por supuesto. Nosotros, precisamente en la lección del jueves acerca de lo que es la veracidad, nosotros podremos llegar a ser los más cristianos, ¿cierto? Y no decir jamás una mentira. Pero si nosotros damos un testimonio equivocado, somos mentirosos. Porque amamos a Dios sobre todas las cosas, pero estamos haciendo otra cosa que no es. Así que el testimonio hacia los inconversos es de gran importancia, porque ellos verán en nosotros a Jesús o no lo verán. Y es de gran importancia que vean a Jesús para que ellos se convenzan de que si Jesús vive en mí, puede vivir en ellos también. Y pastor, yo creo que usted dijo lo más importante, que Jesús viva en nosotros. Amén, así es. La gente no creerá tanto por lo que decimos, sino por lo que vivimos, ¿no? Por lo que hacemos. Dios nos ayude. Pastor, muchas gracias. Pastor, es muy un amable gusto. por estar con nosotros. Señor nos ayude y vivamos siempre en paz. Amén, que así sea. Gracias por acompañarnos. Recuerden, cada semana estudiamos la lección de la escuela sabática y estamos recorriendo el libro de Proverbios, un manual de ética y moral, un manual para vivir una vida con éxito.
por favor, compartan en las redes sociales con sus familiares, sus amigos y conocidos. Ellos van a estar muy agradecidos. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.